Bueno, en esta ocasión hablaremos un poquito sobre la distancia de una recta a un punto dado. La distancia de una recta a un punto dado o viceversa es la longitud de un segmento que partiendo del punto del plano debe ser perpendicular a la recta. Para que la longitud de ese segmento sea la misma, el segmento y la recta deben ser perpendiculares. Es decir, deben formar un ángulo recto de 90 grados. Será necesario considerar la distancia d como la longitud del segmento de recta perpendicular dirigida de una recta L hacia un punto P1. En este sentido nos referimos a d como la distancia dirigida. Como vemos en esta imagen tenemos la recta, que en este caso la llamaremos L, cuya ecuación es 2y menos 5x es igual a menos 2, y la coordenada del punto xy, que es 5, menos 3. Vemos que se ha trazado un segmento desde el punto hacia la recta L. Como antes habíamos mencionado, esta será considerada como la distancia dirigida. Y también se puede observar que dicha recta forma un ángulo recto de 90 grados. Bien, para calcular la distancia de una recta a un punto dado, teniendo en cuenta que la ecuación general de la recta es ax más by más c igual a 0, y las coordenadas del punto x, y, puede obtenerse sustituyendo las coordenadas del punto en el primer miembro de la forma normal de la ecuación de la recta, cuyo valor está dado aquí, que la distancia es igual a la ecuación general de la recta, que en este caso es ax más by más c, sobre más menos la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, donde este más menos nos indica la dirección de la recta. Bien, ahora veremos algunos ejemplos para aclarar un poquito más este tema. Bien, en el ejemplo dice, sea una recta L y L1 o' la recta perpendicular a L que pasa a través de un punto dado P, la distancia de L a P se define como la distancia entre P y el punto de intersección de L y L'. Encontrar las distancias entre las rectas dadas y sus respectivos puntos. Ahora bien, el primer ejemplo nos dice que x menos y es igual a 0 y que las coordenadas del punto son 0,0, es decir, parte del origen. Al transformar la ecuación dada en la forma general de la ecuación de la recta, nos da que x menos y menos 6 es igual a 0, donde podemos evidenciar que a equivale a 1, b equivale a menos 1 y c equivale a menos 6. Y el punto de coordenada xy es igual a 0,0. Para ello aplicamos la fórmula de distancia ya antes mencionada, en la que interviene la ecuación, la fórmula general de la ecuación de la recta sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Sustituyendo los valores de las coordenadas en la ecuación, tenemos que 1 por 0 menos 1 por 0, en este caso 1 por 0, 0 es la coordenada de x y 0 es la coordenada de y, menos 6, que no se multiplica por ningún número, sobre la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Resolviendo esta
este ejercicio nos da como resultado la distancia de 6 raíz de 2, que la hemos transformado a decimales, que nos da 4,24,2. Es decir, la distancia del punto a la recta nos da 4,24, siendo esta la recta perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 grados. Ahora bien, pasaremos al segundo ejemplo, el cual nos dice 2 de x más 3y es igual a menos 1 y las coordenadas del punto 0,0 que van desde el origen. Al transformar la ecuación dada en la fórmula general de la recta, nos encontramos con 2 de x más 3y más 1 igual a 0, donde A equivale a 2, B equivale a 3 y C equivale a 1. Las coordenadas del punto XY equivalen a 0,0, X0 y Y0. Aplicando la fórmula de distancia ya antes mencionada, sustituimos los valores de las coordenadas en la ecuación de la recta y tenemos que 2 por 0 que vale X, más 3 por 0 que vale Y, más 1 sobre 2 sobre la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Resolviendo esta ecuación nos da como la distancia, que es igual a 1 sobre la raíz de 13, transformando los decimales nos da 0,277. Es decir, la distancia del punto a la recta forma un segmento en el que intercepta en la recta L, siendo esta perpendicular formando un ángulo de 90 grados, el cual nos dio el resultado de 0,277. Bien, ahora pasaremos al ejercicio que me ha tocado resolver según mi número de lista, que es el 34, que nos dice 2y menos 5x es igual a menos 2 y nos da las coordenadas de x y y, que es 5, menos 3. Al transformarla en la fórmula general tenemos que 5x menos 2y es igual menos 2y menos 2 es igual a 0, donde a toma valor de 5, b toma valor de menos 2 y c toma valor de menos 2. Las coordenadas del punto x y y son 5, menos 3, donde vemos que x vale 5 y y vale menos 3. Aplicando la fórmula de la distancia antes ya mencionada y sustituyendo sus valores, nos encontramos que 5 por 5, que es lo que vale x, menos 2 por menos 3, que es lo que vale y, menos 2, sobre a al cuadrado, que es 5 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, que es lo que vale b. Resolviendo este ejercicio, nos da como resultado que la distancia es 29 sobre raíz de 29, que al transformarla en decimales nos da 5,385. Es decir, la distancia de la recta al punto dado o viceversa es de 5,385, siendo esta recta perpendicular formando un ángulo de 90 grados. Y esto sería todo en cuanto a la distancia de una recta a un punto determinado.